Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Oh. Bao, 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 bao. Bao Radio. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. ¿Cuánto tiempo, loco? Sí. Yo cuando la última vez que yo vine aquí, yo dormí aquí. Bienvenido de vuelta. Pero yo tengo mucho. Pero bienvenido, sí, al programa. Este es un programa medio sinvergüenza. Si yo no venía hoy, Manny no iba a picar. Ay. Y él que está medio... Él está más revoltoso en sí. estos días de la cuenta. Pero nada, bien. ¿Y tú? Le vamos a dar un par de fechas. Bien, bien. Yo te vi bien porque te vi primero con Nazario, que se quedaron con el canto. Ey, tremendo, Nazario. Sí, muy bien. Y después te vi con Doña Chiqui. No, te vi con Isidro primero. Ah, con Isidro. Muy buena la de Isidro. Digo, vaya, la de Nazario bien. Claro. Pero lo con Isidro me sorprendió gratamente. Sí. Lo de Isidro, muy, muy bien. Y después Chiqui, claro, que me dolió no estar. Muy estructurado, Isidro. Está muy interesante lo de Chiqui. De hecho, estoy trabajando en una novela que es de migración. Entonces, cuando Chiqui dijo en la entrevista, o sea, las cosas de esas novelas, esos textos de migraciones, como caen como en un lugar común. Sí. Dije, mierda, ahora tengo que volver a ver todo. Sí, pero ella hablaba de la novela del migrante en Nueva York. Sí, exacto, que no lo vea como al contrario, no lo vea como un obstáculo, veo como una posibilidad. Claro. Porque yo cuando veo a Chiqui, esa novela, específicamente, paralelamente, yo pienso en la sirena Selena vestida de pena de Mayra Santos. Sí. Eso es una buena tesis. Nosotros en Duros y Canallas siempre estamos regalándole tesis a los estudiantes de literatura. Dejándose la caer por ahí. El que quiera hacer una tesis de comparada, ahí está. Ahí tiene uno. Sirena vestida de pena, que es el boricua que viene para acá, y Sireno. Estamos en Duros y Canallas. Bienvenidos. Vamos a hacer salud. Un brindisito. Salud. Salud. Duros, una actitud ante la vida, perdurar ante un estilo de trabajo, ante una forma en ascenso, perdurar, duro de durar. Y canalla porque es como respirar, es como el que escribe tiene que ser canalla. Eso como no es ni siquiera una obligación, es parte del ADN de quien escribe, ser un poco canalla. Hoy es una ocasión muy especial, yo pienso. Siempre todas son especiales, pero hoy tenemos un poco aquí. Yo quisiera que si fuéramos o si fuésemos a hacer una tesis sobre lo que es una panorámica de la literatura dominicana actual, jóvenes que leen a jóvenes, digamos. Sí. Yo pienso que no pudiésemos, yo quisiera irme por ahí, ¿no? Es una panorámica de la literatura dominicana actual. No una cosa que me estoy sacando del sombrero, así, a la cañona. Hace un año la Universidad Autónoma de México, la revista de la UNAM, tenía un número dedicado al Caribe.
El número del otoño estaba dedicado al Caribe, que por cierto, Luisa Navarro, que fue a recibir un honoris causa allá recién, me envió una foto de la revista impresa. Yo nada más he podido ver la revista digital. Y a mí se me encargó en esa revista de hacer una panorámica del Caribe hispano. Yo la llamé Cabotaje. En ese momento pequé, digamos, un poco de hablar de la misma gente a nivel de la República, ¿no? Hablé un poco de Rita, hablé un poco de Fran Báez, recuerdo, hablé un poco de Homero en esa revista, hablé un poco de Rosa Silverio como para hacer un poquito más prieta la mezcla, pero no necesariamente porque me interesara esa literatura. La triada. Sí. Pero entonces también hablé, en Cuba sí me esforcé un poco y hablé de Ahmed Echevarría, que nosotros... Hay una novela de él por ahí ya, La Noria, que se publica con esta misma colección en la que salen estos libros de Palmasola y salen los invitados de hoy también salen ahí. Y de Puerto Rico pues hablé un poco de Cavilla, hablé un poco de Luis Negrón, ¿no? Y hablé un poco de Javier Balcácer y de Alexandra Pagán, que por cierto Alexandra Pagán tuvo en la Feria del Libro aquí. ¿Qué pasa? Que esa limitación de hablar siempre de la misma gente, Rita, Fran Báez, Homero, es lo que quizás nos trae aquí hoy, ¿no? Hay más escritores que esos, ya esos escritores no son tan jóvenes. Yo también lo hago cuando hablo así para buscar fíjate, lo hago, siempre le veo el lado positivo, hablo de esa misma supuestamente gente, porque el lector que está en México, que anda buscando una literatura, va a encontrar quizás Rita, y un mal día va a encontrar quizás o más literatura dominicana y se va a encontrar con estos otros escritores. Entonces, el interés es ese, tratar de ahondar un poco más en lo que es esa literatura dominicana actual. No solamente vamos a hablar de los libros que ustedes han escrito y los intereses, sino que leen ustedes, los panas de ustedes que están al lado de ustedes, que están sufriendo las mismas cuitas de ustedes, que están disfrutando también haciendo poesía ahora mismo y literatura y narrativa, ¿no? Bienvenidos a Duros y Canallas, que es una de las estaciones en donde se detiene esta yola borracha que da tumbos por la literatura del Caribe. ¡Bienvenidos! La Yola Borracha, podcast de literatura que hacemos para Bao Radio, que tiene esta estación que es Duros y Canallas, con nuestro queridísimo Rey Andújar. Yo creo que en ese grupo, Rey, hay que incluir esos dos últimos invitados, de los que muchas veces no se menciona. O sea, el mismo Isidro, que ya tiene una novela, que tiene un libro de cuentos. Nazario, que es un artista multidisciplinario, pero que la escritura ocupa un lugar central en todo su proceso. Es un artista que nace de la escritura, Exacto, que hace otra cosa. Exacto. Entonces la idea sería que nosotros no caigamos, esta generación o este movimiento, este momento intelectual, ahora mismo escritural, sí, no caiga en el mismo ejercicio de individualismo y separación en el que cae el Clan de la Furia, sí, que para los que escuchan este programa, el Clan de la Furia es la generación de los 80. Que en realidad uno hace mención de eso porque uno siempre le va a dar al hermano más chiquito que tiene al lado, claro, no necesariamente porque uno no lo quiera o no lo ha leído, pero sí, a nosotros le llamamos así. Entonces lo que yo le decía, ya fuera de cámara, hablaba un poco con los invitados, que si nosotros no hacemos una cooperativa de literatura, o sea, y lo vemos como un negocio, fuera del asunto emocional y artístico que involucra, y lo vemos como una cooperativa empresarial, en donde cada quien hace su cosa, pero nosotros, para la distribución y la colocación de esa literatura que se está haciendo. Porque tú me hablas de una novela de Isidro, a mí me da un poco de vergüenza, porque yo digo que soy un ducho, pero yo no sé dónde está esa novela, ni sé cómo se llama. Yo sé de Jean Valcourt porque si tú no sigues Facebook, tampoco sabes dónde está. Sí, sí. Entonces, tú tienes que estar interesado, claro, para poder acceder a eso. Y en realidad no estamos buscando los escritores interesados. Porque acuérdate que el Clan de la Furia se leen ellos mismos. Claro. O leen gente de fuera. Sí. Entonces lo que a nosotros nos interesa es... A mí no me interesa el lector que escribe también. Yo quiero al farmacéutico, yo quiero al carnicero, yo quiero al turista, al guía turístico, porque en realidad esa gente te lee. Por cierto, dice Doña Chiqui que nunca ha entendido un solo de los poemas de ninguno de los poetas del Clan de la Furia.
La poesía del pensamiento. Eso por ahí en lo que, Es la poesía del en lo que pensamiento. retomo esa idea tuya. Sí. Es muy interiorista. Sí, sí, es muy Interiorismo, sí. De mala manera. hermético. A mí me interesa mucho Frank Baez, de ese grupo. Sí. Bueno, Fran Baez no es del Clan de la Furia. No. Fran Baez es de ti y de mí. O sea, es de nosotros. Digo, yo me considero parte de esta generación de ustedes. Exacto. No necesariamente porque escribimos igual o escribimos lo mismo, sino estamos en la misma situación histórica y social. Exacto. Y sufrimos las mismas cuitas. Yalbalcool, sí. Pero tampoco, sale a buscar un libro de Rey Andújar. Sale a buscarlo. Se la busca. No, porque también Pago. estamos haciendo las mismas denuncias, ¿no? Lo que no nos gustan que está pasando en el tiempo actual. Sí, en este sentido estoy de acuerdo contigo, sí. Rey, esa idea tuya, yo creo que, a ver, porque si miramos bien, ¿qué es lo que falta? O sea, primero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos escritores. Falta una cosa práctica y una metafórica. Ajá. Y vamos a empezar por la metafórica. La metafórica es esa. Vamos a quitarnos la vaina de amiguismo y los grupismos, ¿no? Que yo intenté dentro de la maraña que fue la Feria del Libro, yo intenté un poco eso. Por ejemplo, yo me intenté acercar un poco a Luis Reinaldo y a ¿cómo que se llama? A Alexei. Ujú. Con quien habíamos tenido roces no necesariamente muy amistosos o naturales en el pasado, por el ego personal, Claro. por lo repentino y por la rapidez, por el ego, por la envidia. Yo me confieso, o sea, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de mí. Pues natural. Y la juventud. Y la juventud. Pero yo dije, señores, hay un trabajo que hay que hacer aquí. ¿Ustedes quieren venir a trabajar? Yo puedo hacer que eso pase. Porque no era yo que tomaba las decisiones, pero podía sugerir muchas cosas. Y eventualmente eso terminó ahí. Entonces, es un ejemplo que estoy poniendo. O sea, yo digo de lo metafórico, ser un poco más curioso con el que está, con el prójimo, ¿verdad? Y lo práctico, hay que encontrar un local, hay que encontrar un gerente, hay que hacer una reunión, No, tú dices que no. Hay que encontrar un enfoque. Tú dices que no, sin gerente y vaina, sin una gente que... Puede haber una cabeza. Pero ni siquiera... No necesita un local. Bueno, está bien, Bueno, soporto, porque, bueno, hay que Te los libros... compro que tú no necesitas un local. Está bien, No pero necesito un local. digamos que Amazon tiene un warehouse. Los libros va a haber que poner, hay que tener ese Está en algún inventario sitio. en algún Sí, sitio. claro. Está bien. No un local para que la gente vaya, pero tener los libros, yo sueño con tener eso, los libros catalogados en un sitio y olvidarnos vamos al local, olvidarnos de la idea de la librería. Está bien en línea, Yo está no bien, sé si soporto. si eran los argentinos o los uruguayos que tenían en los años 60 o 70, yo no sé si todavía eso sigue funcionando, que tenían el centro editor o el centro latinoamericano, centro editor latinoamericano, algo así. Era que se llamaba, era como una especie de, o es, no sé todavía ahora si sigue funcionando. Era como un centro de edición y de promoción de literatura latinoamericana. Y ahí editó, por ejemplo, gente como Saer. Y yo te estoy diciendo ahora mismo que no es necesario ni siquiera nosotros, para empezar, no es necesario que nosotros ni siquiera imprimamos los libros, Exacto. sino que tú tengas un inventario, que tú manejes un inventario y que nosotros podamos moverlo. Y olvídate de la librería. Yo quisiera volver al concepto de nosotros poder hacer una vaina artesanal, unos estantitos, una vaina, y yo entonces me hago pana y me hago socio del tigre de la comunidad. Tú tienes una fantasía en Bauruco, vamos a hablar. Mira, yo tengo estos libros aquí, son vainas, este es mi WhatsApp, vamos a comunicarnos, yo te puedo mantener tu inventario constantemente. Entonces tú me dices, Rey, hay una vaina del dinero ahí. Sí, el dinero vamos a tener que empezar. Ahora bien, si yo cojo a Ronnie y le digo, mira, yo te voy a publicar, ¿qué pasa, verdad? Yo no te puedo pagar un anticipo, no te puedo, pero te puedo dar 50 libros, una tirada de 400. Y yo te doy 50 para que tú te muevas. Pero yo me voy a quedar con 350. Y yo lo coloco. A mí no me importa si yo te lo dejo a consignación, a mí no me importa si se pierde. Yo quizás nada más pueda recuperar lo que me costó el libro y la gasolina de ir a Bauruco a ponerlo allí. Pero que exista, que se vea. Y le digo al tipo, cada vez que venga una gente a comprar un libro, que se tire una foto, un Instagram, un TikTok, una vaina. Exacto. Porque hay gente que puede manejar eso. Yo pienso que lo que hace falta es el interés. Y que esa narrativa, esa cabeza, una cabeza puede ser tricéfala, o sea, pueden ser varias personas,
se rote cada 2 años. También. Porque nosotros criticamos al Ministerio de Cultura también y criticamos las instituciones, pero nosotros tampoco estamos haciendo nada para contrarrestar eso. Sí. Honestamente no lo estamos haciendo. Bueno, pero también hay una situación que tiene que ver con la superocupación del escritor dominicano. Sí. Lo hemos hablado aquí en otras ocasiones. Dice el Sí. pluriempleo. No, de que el escritor dominicano tiene que ser un super escritor porque tiene que ser un super escritor, tiene que ser editor, tiene que ser distribuidor, tiene que hacer una serie de cosas. La cooperativa entra por ahí. Que no- Y yo tengo esperanza en ver esos libros de Luis Reinaldo. Exacto. Porque honestamente no se parecía nada de lo que yo había visto en los últimos 10 años de edición aquí. Sí. Cuando yo vi esos libros, Gran trabajo. También yo diría que falta un sentido como de colectividad entre los mismos escritores. Es decir, cada quien está tirando por su propio lado, sacando la cabeza como pueda. Y no hay como un sentido como de organización para un propósito editorial, ¿tú entiendes? pero es que si yo, ahora, y eso es verdad. Entonces, ¿cómo se contrarresta eso? Mira mi posición. Si yo te leo, si encuentro tu libro, quizá yo pueda encontrar el libro de Giovanni. Exacto. Gerani. Sí. Gerani, es verdad. Bueno, es que no hemos presentado este programa. Nos acabamos de conocer. Este programa es Arrancamos así, No hay sí. problema, Este estoy programa- acostumbrada a la confusión con mi nombre. Gerani Santos Infante. Tengo que agradecerle a mis padres no saber de dónde viene el nombre. No Y es que una la de gente esas no mezclas logre. que hacen. No lo sé. Mi madre tiene una explicación, mi padre tiene otra explicación. Y hasta el momento no tengo. Mira, este es uno de los que salió mal. Sí. Es que los ejemplares que sacaron, los 30, no, Sí, no son los oficiales. no son los oficiales y salieron con ciertos errores. Sí, pero salieron entonces. Vamos a hacerlo más. Este, por ejemplo, fue uno de esa camada. Y esto para mí era un sueño hecho realidad, honestamente. Y otra Un cómic. de las... Es un libro tuyo. No, ese libro, o sea, es mío porque yo pujé para que saliera en esa camada en la que están ustedes, de la FIL, ¿no? Ok. Yo soñé eso, o sea, cuando me llega la ansiedad de esas noches, de esos ataques de pánico que me daban durante la feria, que en el hotel yo me rajaba a llorar, yo pienso en esto y digo, eso yo lo vi, lo soñé y están aquí. Y es la primera vez que se publica un cómic en esa editora nacional de este país. Entonces, Mira qué título y qué cómic. ¿Y qué título y qué cómic? Y pasó sin pena ni gloria. Debieron haber hecho más bulla también. Otra de las dificultades y de las quejas que tuvimos los ganadores del premio de la Feria del Libro es la carátula. La carátula, el Es diseño. que el diseño se ve muy genérico. Entonces, al verse tan genérico, no llama tanto la atención como se debería y no se Sí. promueve tanto como se debería. Eso que tú tienes en la mano, que se llama El La Terror. misma portada para todos. Sí, eso que tiene en la mano que se llama El Un poco Terror. despersonalizado. Viene de un libro que Sí. se llama Saturnario, Saturnario. que se ganó un premio de Ultramar. Y yo tenía esa misma queja. ¿Usted te acuerda de esos libros? Claro. Cuando estaba en el privatista. Yo lo veo eso como una catapulta, de que ya salió, ya está, lo leyó un jurado. El jurado entendió, o sea, tuvo una lectura dedicada, y salió, y lo puedo imprimir yo más para adelante. Que fue lo que hice o sea, porque yo estratégicamente, o sea, yo entiendo la literatura como una vaina artística, del alma y todo eso, pero también lo he visto como un juego estratégico. El hombre triángulo. Tú dices que tú publicaste y va a salir esto en Venezuela ahora, ¿no? Sí, sí. Yo hice lo mismo. El hombre triángulo yo lo saqué yo mismo en una editora, lo diseñé en Nueva York y me pirateé yo mismo. Y vine a la zona colonial y le dije a un tipo una botella de Literalmente Brugal de y piratería. 5,000 pesos. La imprimí ahí. Y en un sábado en la tarde bajo una mate Diablo, coco. una- Chichán, Mira chichán, qué bien, qué bien. chichán. Aquí está el Wow. libro. Esa es una forma muy práctica de solucionar las A un cosas. año después apareció Carlos Roberto de Isla Negra y se hace de nuevo el libro. O sea, yo incluso hemos dicho aquí en el programa que relajamos mucho, que le cambiamos incluso el final. O sea, yo no creo, y para mí es un performance, ¿tú ves? No, porque también es eso. O sea, cuando uno... A veces aquí hay una dejadez en cuanto a la cultura y uno como que quiere como darse a conocer. No puede estar esperando que a una editorial que te dice, me gusta tu libro, o como vamos a firmarte un contrato. Si uno cree realmente en lo que está haciendo y quiere seguir para adelante, yo
pienso que hay que dar el primer paso, ¿no? Y después las cosas vienen atrás. Por ejemplo, esta novela, claro, yo decidí publicar porque hay una editorial, como mencioné ahorita, que ya no existe, que ya había como visto que podía tener salida, ¿no? Entonces tomé la decisión de publicar el libro. Yo hice de todo aquí, la diagramación, la portada y todo, pero de repente hay una editorial en Venezuela que está interesado. Imagina que estuviera esperando una editorial acá para publicarme. No, te queda seco. Exacto. Te queda seco. Entonces tenemos a Yerani. Sí. ¿Lo dije bien? Sí. Yo tengo un truco para mencionar mi nombre, Ajá. que lo aprendí con brasileños. Tú sonríes y dices mi nombre, sonriendo. Yerani. Exactamente. Ok. No hay perdedera ahí. Yerani es más de la dramaturgia. Ujú. ¿Y tú estudiaste teatro? Yo soy psicóloga. Psicóloga. Perfecto. Y entonces está Jack Bakur, que es quizá el único que mencionamos el nombre, temprano, narrador, ¿no? Novelista, cuentista. Y Ronnie, que también es narrador, cuentista, ganador de varios premios. Se ha ganado un premio en la Feria del Libro, pero también ganó un premio en Casa de Teatro, que es un premio muy querido para nosotros. Aquí ha estado en esta silla Miguel Yarul, por ejemplo, uno de nuestros grandes narradores, muy polifacético, guionista de los grandes. Y empezó su carrera con un premio en Casa de Teatro, Deportivas Parte Atrás. Desde ahí nos conocemos porque yo también participé en esos premios. Para que ustedes tengan una idea, y tú me corregirás, o queremos escuchar cómo es que tú te adentras, cómo es que tú participas, por qué participas en un concurso. Yo, por ejemplo, y lo hemos hablado con Emil antes, me gano un primer premio, un primer concurso, ¿no?, en el Banco Central, pero de ahí empiezo a hacer cuentos para participar en concursos, no necesariamente para ganarme el premio, sino porque entendía que era un buen ejercicio para poder seguir escribiendo. Okay. Y porque decía, siempre gano. Si no gana el premio, o sea, tengo que escribir primero varios cuentos para llegar al cuento que quiero. Sí. Y si no gano, pues tengo un libro de cuentos. Yo pienso que lo más importante que puede tener un escritor o alguien que escribe es un manuscrito, no una idea. La ideas vienen y van. O sea, todo definido ya. Pero tú tienes un manuscrito, tú puedes jugar con eso muchísimo. Crece, corta, quita, ¿no? Henry Miller en su famoso decálogo dice, decálogo, pero son 11 consejos que da. Sí. Henry Miller dice, excluye, condensa, elimina. Es uno de esos que tiene, ¿no? Y eso tú lo haces con un manuscrito. Claro. ¿Por qué tú concursas en el premio? Bueno, concretamente por la publicidad que da el premio. Yo tenía esos premios, esos cuentos ya ahí, y los periódicos no están interesados. Yo publico en acento, pero ensayos. Ya. No les gustan publicar cuentos. Entonces, una forma de publicitar los cuentos, bueno, solo concursos, además de que da una buena compensación económica. Sí, para dar para los chicos. Es válido, Una mala idea, sí. claro. ¿Cómo era? ¿Cuál es el libro? Imagínate que Juan Bosch se casó con su primer Juan Bosch se casó con su primer Juan premio. Bosch se casó con un premio literario. No, y conocemos un escritor que fue a Santiago a recoger un premio con Pastor de Moya y le dieron 30,000 pesos. ¿Y qué fue lo que dijo Pastor? Vamos a tirarlo para arriba. Vamos a tirarlo para arriba. Basado en hechos reales. Totalmente. ¿Y en tu caso también el participar así por un interés de publicitar la obra? Eran muchos aspectos. Por ejemplo, yo tiendo a ser una persona muy tímida con las cosas que yo escribo, con las cosas que yo digo. Cuando salió la obra me motivaron a, ¿por qué no lo intentas? A darle publicidad, a mostrarla, a que se observe. Entonces, ahí me adentré, la publiqué. Realmente tenía sentimientos encontrados porque yo quería ganar, aunque no tenía fe. No. Mi fe era muy poca, porque yo siento que cuando se está en una competencia hay que valorar a la persona con la que estás compitiendo y hay que valorar el trabajo de los otros, el esfuerzo y el talento que hay, porque yo entiendo que hay mucho talento, aunque no se le da promoción, porque muchos de los trabajos que participaron en ese concurso posiblemente queden ahí.
Y imagino que hay otros muy buenos trabajos, pero no se les da esa promoción como se debería. Entonces, sería también bueno en ese punto que muchos de esos trabajos se compartieran para que los otros que también participáramos los leyéramos, conociéramos, pudiéramos evaluar lo que hay. ¿Y cómo te vinculas tú a la dramaturgia? Porque, a ver, la dramaturgia es una forma, ¿verdad?, literaria muy particular que tiene buenos exponentes en la literatura dominicana. Yo creo que escritores tan importantes como Rueda, por ejemplo, escribieron teatro. Más recientemente, por ejemplo, doña Chiqui Vicioso, que estuvo aquí ahora, escribió una obra de teatro con la que ganó el Wiki Nacional. El Wiki Sour, Wiki ¿no? Sour, sí. Y decía ella, bueno, la primera mujer que gana un premio nacional de teatro en República Dominicana. ¿Por qué teatro? ¿Por qué no cuento? ¿Por qué no poesía? ¿Por qué no? Desde muy joven siempre me ha gustado escribir. Entonces he ido como caminando entre todos los géneros para ver cuál era. En el 2016, comenzando clases de portugués, entro al grupo de teatro Tintano Palco, al laboratorio teatral. ¿Dónde es eso? Es en el Centro Cultural Brasil, en Gascoy. Al entrar, da la casualidad de que me gano un concurso. Allá. Wow. Allá, en unos exámenes que estábamos tomando, hay un concurso para un taller de dramaturgia. Bien. Un concurso para ingresar a un taller de dramaturgia. Exactamente. Buenísimo. Íbamos a tomar un taller de dramaturgia en unos días para obtener un resultado. Ok. Entonces entras al taller. Entro al taller. La primera vez que me doy de frente con un trabajo dramatúrgico o con el hecho de escribir dramaturgia, yo no sabía lo que iba. Yo no sabía absolutamente qué estaba pasando. Yo lo único que sabía era que tenía que escribir. Y fue maravilloso la manera de acercarse. Y descubrí que en la dramaturgia tú puedes incluir todos los géneros teatrales que tú desees. Y tienes esa libertad. Y tus personajes no hablan las situaciones, hablan los personajes, se expresa todo. Y de alguna manera no tienes que decir las cosas directamente. No necesitas decir esto es blanco. Tú puedes llevar a que el personaje vaya descubriendo o vaya explicando o el lector vaya entendiendo que eso es blanco. Entonces la primera obra de teatro que escribo se llama Entre sombras y sueños, que fue puesta en escena en mayo de este año y va a ser repuesta a principios de abril. ¿Quién la monta? ¿Quién la dirige? Yo. Tú diriges y la produces. ¿La produces? Una servidora. Una servidora. Como estaba diciendo Ronnie, en este país necesitamos desenvolvernos en muchas cosas. Entonces es muy difícil si no cuentas con el presupuesto adecuado, que la mayoría de los artistas independientes realmente no lo cuentan. Entonces tienes que desdoblarte y hacer de todo. Pero la montaste, la presentaste, se va a reponer. O sea, exactamente. Todo lo que tú me has contado hasta ahora ha sido una historia de éxito. Te presentaste al concurso, ganaste el concurso. Tú dices éxito, pero tú dices éxito porque se hizo, ¿no? Exacto, ¿Se hizo? Pero la obra estuvo Entró al concurso. La obra escribe la obra en el concurso. Gana un premio con la obra que con la de ahora. Y después del premio la obra se monta. Sí, pero ella está hablando también de lo se que va a reponer. Fíjate que ella habló de lo que no ganaron también. Sí. Sí, es éxito, pero también... Lo que sucede es que si se mira si se mira el resultado final, hay un éxito. El problema es cuando tú tienes que observar todo el proceso y ese es el punto. A veces nos olvidamos de ese proceso y que en ese proceso hay otros elementos que influyen. Pero también, sí, te voy a comprar eso. Está bien, voy a comprar eso. Entonces yo también desde ahí puedo decirte, entonces, quizás nosotros como artistas deberíamos josear un poquito más, ¿verdad? Porque la calle está dura. Exacto. Y está dura para todo el mundo, ¿oíste? Está dura para todo el mundo, la calle está solamente dura. para los artistas. Yo hablaba ayer, yo fui a dar una conferencia a Santiago ayer, porque como soy parte del Festival Nacional de Teatro y estoy trabajando con la parte académica, ¿cómo fue?
No, porque si yo estuviera pegando blog, estuviera diciendo, tuve ayer en Juan Dolio, así, como empañetando un cuaderno. O como dicen los vascos, que me gusta, alicatando piso. Entonces yo hablaba de que a mí me interesa mucho, yo lo que decía era lo siguiente, mi tesis es que para todo el texto, o sea, el título de la conferencia es El performance de la ficción, adaptación de la narrativa a los espacios escénicos. Sí. Entonces mi tesis es que para tú hacer ese proceso, que sí, la narrativa es muy atractiva para adaptar, hemos vivido con eso, pero que se da mejor cuando tú puedes hacer el balance entre la fidelidad al texto que tú estás adaptando y la libertad de tú puedes hacer como artista todo lo que tú quieras. Hemos tenido aquí conversaciones muy largas sobre la traducción y las libertades que uno se toma. Sí. No va muy lejos esto de yo adaptar un texto narrativo a la escena. Mientras mejor tú conoces los elementos fundamentales de ambos ámbitos, tú puedes jugar un poco más en ese balance de tomarte libertades y ser fiel a lo que tú estás adaptando, sí, que es el truco, el balance que tú tienes ahí, ¿no? Entonces yo decía que en mi caso particular, yo hice un entrenamiento teatral para poder escribir mejor personajes de ficción en mis cuentos y mis novelas. No sé si es el caso de ustedes, porque me gusta mucho eso que tú dices, que en el teatro entran muchos géneros. Sí. ¿Ustedes se han acercado alguna vez a la ficción escénica para poder trabajar un poco lo que es sus personajes narrativos? Yo sí lo he hecho. De hecho, hay un libro muy interesante que es El guión de McKee. Es un libro que es para cine. Pero cuando tú lees el guión de McKee, el gran Yarul, que él lo mencionaba ahorita, Miguel Yarul, dice que ese libro es la Biblia. Es la Biblia del cine, también viejo, de la literatura. Esa es la Biblia. O sea, tú lees este libro. Vaina, que ahí que está todo. Este libro. ¿Cómo que se llama el guión de McKee? No, sí, el escritor se llama McKee. El libro se llama el guión. O sea, después de leer este libro, es como tú tienes como 70% de los conflictos con creación de personajes, los diálogos, tú tienes todo eso resuelto. Sin embargo, es una vaina para el cine. De hecho, mi entrada en la literatura empezó con el guión. Ajá. Porque en la novela que estoy trabajando ahora mismo, lo primero que yo hice fue escribir el guión. Incluso el texto, yo tengo un cuento que ganó un Funglo en 2019, un cuento que se llama Quiero vender el reloj. O sea, primero es el guión. O sea, yo trabajo el guión y después yo digo, pero ven acá. O sea, si yo no tengo tanta facilidad de llevar eso al cine. Eso mismo hice yo con Candela. Yo escribo el cuento y resulta que el cuento gana. Entonces, sí, como estaba diciendo Gerard, yo creo que es bueno agotar todos los ámbitos en cuanto a la literatura, que sea ficción, que sea cine, porque eso te da una visión y llena ciertos vacíos, ¿no? en cada cosa. Y creo que es necesario a la hora, o sea, para que un escritor sea un escritor completo, hay que tener una idea de cada género. Sí, definitivamente. ¿De dónde tú partes, por ejemplo, literariamente? O sea, ¿tú partes de lo escrito, que leí esto, soy lo que me gusta, o parte de un cuadro, de una obra, de una escultura? Sí. Básicamente yo me dejo llevar por una idea y a partir de esa idea yo voy perfilando los personajes. Por ejemplo, en ese cuento que ganó en el concurso de la Feria del Libro, incluso yo pienso, después de haber leído el cuento después, de que los personajes se dejan absorber un poquito por la idea, van un poquito a remolque de esa idea y no son completamente. Pero es una idea que tú has tenido a posteriori, después de leer. Después de leerlo de nuevo, sí. Eso lo vas a tener siempre porque yo lo leo una y otra vez. Uh-huh. Pero básicamente, por ejemplo, en ese cuento, la idea central es el deseo que prima sobre la razón. Es decir, hay dos personajes, un chico y una chica, en el que el chico quiere buscar una forma como de entablar una relación con la chica a nivel de amante, pero... ¿Perdón? No, lo que me refiero es que el chico trata como de
hacer un armazón de raciocinio para poder llegar a ella, pero hay un impulso primitivo en él que constantemente está acosándolo y está perturbando lo que él está maquinando. Entonces voy trabajando ahí la introspección entre ellos, la dinámica que hay entre él con su deseo y ella con su vulnerabilidad. Incluso ella, a medida que va avanzando la trama, ella se va mostrando un poquito más vulnerable y él, a medida que va percibiendo su vulnerabilidad, va como aumentando ese deseo y al final, bueno, uno quiere saber si él llegó a tirársela así o no. Pero el asunto es ese, como que una idea, tú ves. Y en parte de eso que estuvimos trabajando en la narrativa, tú ves, cómo hacer personajes que no se dejen llevar por la idea, que no sean mero maniquíes, que puedan independizarse, que puedan hacer frente a ella. Yo trabajé mucho mejor, en mi opinión, después de haberlo leído, el segundo cuento que ganó en la mención, que fue una experiencia más bien técnica. Es una niña de 12 años que cuenta una situación. Entonces yo me pregunté, ¿yo puedo realmente plantear esto en la piel de una niña? Es decir, cómo piensa ella, cómo lo mira. Es un problema muy común, pero puedo hacerlo creíble, que una niña está contando esto. Y salió el cuento. ¿Por qué se da eso tanto? Si tú me has dado cuentos. Ajá. Y de repente te premian uno y te tiran el otro por allá atrás. Es el que más te no, ese es tu más. Fíjate. Y te lo jondean por allá atrás. ¡Pam! Primera mención, segunda mención y te dan el premio a uno. Sí, ¿no? sí. Y de por sí, de por sí el cuento que ganó la mención es el mejor cuento. Es el mejor cuento. Porque lo que pasa con este cuento que gana el primer lugar, tiene una prosa peligrosa. Y eso es lo que engaña a los una prosa, porque el morbo llama la atención. Tanto el morbo, Ronnie. O sea, tú estás diciendo que entonces Ronnie embaucó a los jurados. Es entre líneas. No. Ellos se embaucaron. Se embaucaron solos. Se embaucaron. Le compraron ese cuento y dijeron, ellos tuvieron opciones y decidieron. Entonces ellos decidieron embaucarse solos y creer en lo que querían creer. Claro, se determinaron a hacerlo. Mira, en ese sentido, quizá el primero es el bueno, por la prosa peligrosa. Puede pasar, sí. Me gusta un poco el asunto de proponerse escribir desde el lugar que no es el de uno, el de otro lugar. Yo he jugado mucho con eso últimamente y tenía unas ideas que he ido pero abunda un poco sobre eso. ¿Cómo así? Del lugar que no es el tuyo. Sí. O sea, yo siempre tuve mucho problema con escribir, por ejemplo, de que desde una mujer. ¿Me entiendes? Y entonces era como lo que hablábamos ahorita de la narrativa sea la de... Sí. Lo que hablábamos ahorita de la depresión. Para mí lo mismo de la mujer era como es algo que pudiese enfrentar, pero elijo no enfrentarlo y me voy por lo más fácil, porque ya conozco, ya son varios libros, ya son varias vainas, entonces es una voz cómoda también, la de ese narrador, Lubrini, puedo escribir desde el transexual, puedo escribir desde el gay, puedo escribir desde el macho, pero el de la mujer me daba. Ya tú conoces esos tipos ya. Claro, me daba, hasta que yo en una dije, bueno, pero el asunto es imponerse tareas. Entonces me puse a un ciego y a una mujer. Y empecé a jugar con eso y sé que vale porque me costó 2 años en poder encontrar la voz. Y no fue una cuestión técnica, Ronnie, en ese sentido, para mí, como tú dices con el cuento tuyo en la mención. Para mí, más que técnica, fue una cuestión metafórica de decir, pero vean, acá esa mujer es un ser humano. Yo no tengo que escribir de ella desde la menstruación, yo no tengo que escribir de ella desde los senos, yo puedo escribir de ella desde una parte humana de ella y los dos somos escritores. Claro. Entonces, como ella es escritora y yo soy escritor, quizá yo pueda conversar con ella de literatura y ahí es que ella me habla. Es que a veces nos confundimos en esa parte. Creemos que hablar desde un niño, una niña, un hombre, una mujer va a ser una gran diferencia y no hay una gran diferencia. Entonces, como todos somos personas, es simplemente darle una voz que pueda hablar, que tenga un nombre, que tenga una edad, que tenga una historia. A partir de eso, entonces, el personaje se expresa. Y cuando yo te digo a ti que con el tiempo, las lecturas y el trabajo que uno hace te va convenciendo de que tú estabas en lo correcto al principio, yo te hablé de 2 años. 4 años después, que la novela está casi terminada, que yo estoy haciendo otras lecturas,
encuentro incluso los otros días en Instagram o algo, vi una frase así mismo como, tú escribiste una mujer, ella es un ser humano, encuéntrate con ella ahí. Y después me acabo de leer 2 novelazas. O sea, acabo de leer, en Argentina conseguí una novela de Aurora Venturini. Uy, las primas. Las primas. Óyeme, hay que joderse. Sí, claro. Hay que joderse. No solamente escribe desde una niña, una mujer, independientemente, pero escribe desde una niña con problemas mentales. O sea, una situación en una casa donde hay gente también con problemas incluso físico-motores y todo lo demás. Hay una que es una enana, hay otra que es inválida, hay otra que es parapléjica, ella misma tiene problemas de bipolaridad. Ella vuelve ahí pero con otra novela, Nosotros los Caserta. Déjame aclarar un poquito eso de lo técnico. Me refiero más a la caracterización, al perfil. Porque fíjate, cuando habla una niña, las oraciones no son iguales también. Son oraciones más cortas, el lenguaje es mucho más llano. O sea, el lenguaje contundente te lleva a una situación, pero no puede construirlo. Por ejemplo, Cortázar le señalaba que Thomas Mann, que hacía personajes muy intelectuales, lo tenía un poquito fácil, porque él, siendo un intelectual, hacer, por ejemplo, este personaje de von Aschenbach, en Muerte en Venecia, que es un intelectual eminente, un escritor consagrado, ponerse en la piel de él, para él es fácil construir esas grandes reflexiones en torno a él, sobre la vida, sobre la escritura, sobre el arte. Entonces, poner todo eso en la boca de una niña, un tema X, tema de su situación, de su realidad, tú ves, la construcción de las oraciones, de la trama, de la prosa, no puede ser igual a como tú le escribes, por ejemplo, si fuese alguien más intelectual. En ese sentido me refiero que es técnico. Pero hay otra, la segunda novela. Hay que ver que Cortázar era un atrevido. Criticando a tu mamá. Pero eso se lo robó a Borges. Eso se lo roba a Borges. Pero hay que permitirse. Tú se lo tienes que permitir a un hombre que hay un chiste muy bueno de Cortázar que yo hago, que se lo robé a un pana, pero es que Cortázar y Borges llegan a un bar irlandés. Y están los tigres, tú sabes, bebiendo, cantando y vaina, y entran ellos dos y la fiesta sigue encendida. Y le dice Borges a Cortázar, che, le decimos que somos argentinos. Y dice Cortázar, no, que se joda. Mira, la otra novela, hablando de eso mismo, que yo leí, que me ha dejado como turulaco. Yo no sé si tú conoces a Panza de Burro. Andrea Abreu. Una locura. Una locura absoluta. Porque es una locura de la niña. Sí. La niña tiene 8 o 10 años, pero de la lengua. Entonces escribe la lengua de Tenerife, de las Canarias, que es muy cercana a nosotros. Sí. Esa es una vaina que... Nosotros tenemos que leer esa novela. Sí, aquí en las islas. No, y en las islas. En las islas hay que leerla. ¿Cómo se llama? Panza de Burro. El problema es que volvemos a lo mismo que estábamos hablando ahorita. Si tuviéramos la cooperativa, tú te jalas con un tipo que es... Porque tú dices, Andrea... publica esa novela en España primero. Sí. Le va muy bien. Y traducciones, y vaina. Pero ¿qué pasa? Viene Elefanta de México. Una editorial pequeña, sí, pero una editorial boutique con un tremendo catálogo. Y tú como escritor, tú dices, a mí no me importa que me haya publicado fulano y tal. Yo quiero esa novela ahí. ¿Qué está pasando ahora en la literatura? Que es una cosa que tampoco nosotros aquí manejamos, que deberíamos manejar mejor. Ya el mercado editorial ha cambiado dramáticamente. Si Penguin Random House compró Alfaguara y tiene esos grandes conglomerados, coño, que compraron a Roberto Bolaño, no jodas. Sí. O sea, eso te dice a ti lo que es tener los cuartos en los bolsillos. O sea, yo no quiero a nadie más. Yo voy a comprar Bolaño como sea. Una vaina que Bolaño no quería eso hasta un punto. Nunca lo quiso. ¿Qué le pasa entonces al escritor local mexicano que publica con Alfaguara? Se opaca. Pero ¿qué pasa? Lo que crea el obstáculo, como te dije ahorita, también crean otro camino, porque ahora está pasando algo que antes no pasaba. Yo ahora, mira, Rita Indiana, por ejemplo, yo ahora puedo venderte a ti derechos locales de los sitios. Nadie se amarra con ninguna editorial como yo me amarré con Alfaguara. Exacto. Donde yo tuve que ir a México a pagarle a ellos para poder hacer la película de mi propia novela. Sí. Entonces tú ahora publicas, como hizo, y te voy a poner el ejemplo de Rita Indiana para que tú entiendas cómo va esto. Rita Indiana publica Hecho en Saturno, para ponerte un ejemplo, que después tenemos que hablar de la mucama de Don Miculé. Uy. Hecho en Saturno, Periférica, una editorial ya establecida, con un gran... Lo mismo que Elefanta, pero en España, ¿verdad?
pero Con hace cuidado. un contratito en España, una distribución en España, pero aparece una editorial en México, chulita, A la Lluvia creo que se llama. Mira, vamos a publicar 300 ejemplares, vamos a Dale. darle. Entonces yo llamo al editor, mira, tengo esta situación. El editor, ¿qué hace? Esos 300 ejemplares no le van a hacer mella a los 2000 que llevan en En España. el mercado español no. Entonces se involucra Además de que el mercado, para por cuidar ejemplo, la en edición, América Latina para que se vea no bien. se entromete en el mercado en España. Son 300 Sí, ejemplares sí, en Puerto son como- Rico ¿sabes? para tener la novela disponible. Y tú y yo sabemos que si te gusta Rita Indiana, tú vas a comprar esa y cuando tú vayas a España o lo que sea, vas a comprar la otra. La va a ver y la va a tenerla. comprar la otra, claro. O sea, que por cuarto no es. Por cuarto no es. No, los contratos a nivel local están funcionando muy bien. Por ejemplo, este libro de cuentos es un contrato, o sea, local. O sea, si aparece una editorial ahora mismo en Puerto Rico, yo no voy a pensar como yo tengo... No, y como te trataron a ti en este premio, tú no tienes ni siquiera que decirle buena tarde, voy a publicar en ningún sitio. Tú lo haces, que fue lo que yo hice. Yo vivía en el José, y por eso yo puedo ser una de esas tricéfalas para empezar la cooperativa, porque es que yo me sé esto. O sea, sí, yo puedo escribir y he logrado momentos en la literatura, pero yo sé del negocio también porque estoy metido ahí. En mi vida ha sido esa. José afuera, trabaja en hoteles, trabaja dando clases, trabaja paseando perros. Una doble vida. Pero que tampoco lo digo, como se decía antes, de que estoy sufriendo porque tengo que trabajar. Pero es Que lleva una doble vida. Pero ven acá, ¿y cuánta gente no tienen dos trabajos? Es que Sí, no hay sí, mejor sí, inspiración para escribir que haber vivido. Sí. Esa es la mejor inspiración para escribir, porque no podemos escribir acerca de cosas que no conocemos y de experiencias que no hemos vivido, percibido o reconocido. Entonces es muy difícil aproximarse a algo hacia lo que es muy distante. Volvamos a Andrea Abreu. La novela es un éxito en España. Brutal. Un éxito en España. Vemos el catálogo de Elefanta y la misma editorial, que es una editorial ya establecida, le dice sí, vamos a publicarlo con ellos en México. ¿Y qué hacen? Incluso que a Emiliano se fue muy bien ahí la idea que tuvo. Coge la portada española que está mortal y busca uno de los mejores ilustradores mexicanos y lo que le hacen es como un rejuego, Sí. un dibujo. A la foto que está muy buena, le hacen un dibujo muy bueno en México. De la misma portada, De la misma versión portada, original, de la versión en España. original, ¿no? Y ya está en México. Entonces, estoy en un buen catálogo y voy a México. Un Entonces, gran escritor que hace eso y que yo creo que dio cátedra desde el primer momento, César Aira. César Aira, César exacto, Aira es un escribe gran una novelita ejemplo. Y se la da a fulanito que ¿cuánto tú vas a imprimir? Incluso Eloísa Cartonera. O sea, una editorial absolutamente artesanal. 100 ejemplares, toma. Y mira, aquí tenemos una facilidad que tú tienes en la zona colonial. Todas esas, los libros aquí se imprimían ahí antes. Los Tigres imprimían su propio libro antes, o sea, ahí en la zona colonial y vaina. Ahora es que nosotros queremos que una editorial venga y nos trate bien y nos dé... Sí, podemos hacer eso. Siempre refiero el texto de Bosch. Hay un texto muy bonito de Bosch que se llama, esta palabra tan fea, pero bueno, muy bonito, pero un gran texto que se llama ¿Cómo se hacía un libro? Y Bosch simplemente relata cómo él logró imprimir Camino Real, su primer libro. Tú vas allí, yo voy aquí, tengo que hacer tantas cosas, esto, el dinero son tantos, los libros se hacen así, me lo imprime fulanito, me lo dio. O sea, Bosch te hace la crónica de cómo él publica su primer libro. Nadie se lo publica. No, él lo publica. Pasa lo mismo. Por ejemplo, estamos hablando del gran Donoso, ¿no? Con su primer libro. Es lo mismo. O sea, y él tiene una entrevista en A Fondo donde dice, y le pasa lo mismo con Rulfo. Sí. O sea, tú publicas el libro y tú eres mismo que está como llamando, fulano, mira, salió tal libro. Te aparto uno, o sea... Lee la carta de... terminas de escribir Lee la el carta libro. de Benedetti a Onetti. Ajá. Sí. Mire, les voy a mandar 5 ejemplares de Exacto. la vaina de la oficina y le voy a mandar... Entonces tú ves ahí que el joseo literario existe. Y yo quisiera ver, yo de verdad estoy soñando con eso, de que nosotros podamos callar esas bocas a las que apuestan, que dicen de que no, la literatura dominicana y los libros no aparecen y ya esto se fue para el carajo.
y es quitarle un poquito el ego y hablar entre nosotros y sentarnos en una mesa. Mira, yo no soy amigo de Fran Báez, por ejemplo. Yo no soy de que pana de janguear. Pero Fran Báez lo invitan a un sitio y él tiene que recomendar un escritor y él me recomienda. Lo mismo hago yo con él y enseño su libro en la universidad para que él pueda, para que lo y que no lo necesita que yo asigne un libro para que él venda 20 ejemplares. Pero yo sé que si lo leen a él me van a leer a mí. Entonces nosotros tenemos que buscar eso. Ella va a presentar una obra. Esa Vamos a poner una dinámica, mesita exacto. allá afuera. Ella va a poner la obra. Vamos a poner una mesa allá afuera Con con un libro par de de Yaguancul, con un libro de Ronnie, con un libro par de de Rey. libros de nosotros y que un pana lo haga. Los puertorriqueños lo hacen y hacen eso muy bien. Y yo creo que los puertorriqueños es porque le han dado muy duro, lo han golpeado muy duro. Puerto Rico, en el 2000, se ve con la situación de que tiene uno de los mercados editoriales independientes más pujantes, que muchos de nosotros estamos aquí por eso. Editorial Lina Negra, Editorial Terranova, Editorial Huracán. Sí. O sea, tiene una serie de editoriales independientes y se mueve. ¿Y cómo se mueve? Hay un truco. Una editorial existe así, de esa manera. ¿Por qué? Porque si yo tengo 3 profesores que van a publicar un libro y no son necesariamente grandes nombres, ellos tienen una beca, ellos consiguen una autopublicación, o yo te publico el libro y yo sé que se van a asignar 300 ejemplares de eso y yo con eso cuadro. Pero también aquí hay una Los libros cosa, de Chiqui se publican en Puerto Rico. pero también aquí hay una cosa que pasa, es que nosotros, los escritores, dejamos el trabajo de la editorial en manos de personas que no son escritores. O sea, por ejemplo, ahora mismo yo me siento muy halagado de haber sido publicado por Luna Insomnio. ¿Por qué? Porque Luis Reinaldo Pérez. ¿Entiendes? Pero tú tienes aquí muchísimas editoriales que son personas que prácticamente no saben de literatura. Lo único que les Son interesa impresores. son impresores. Entonces, ahí está, por ejemplo, cuando tú vas en Puerto... Exacto, cuando tú vas en Puerto Rico, tú tienes Isla Negra por Carlos, que es un buen poeta. escritor. Uh-huh. O sea, entonces, ahí está el asunto. Yo, por ejemplo, si yo monto una editorial, yo estoy cuidando la calidad del libro, yo estoy cuidando lo que estoy publicando y yo estoy teniendo la mirada hacia un público. ¿Me entiendes? Entonces yo voy a promover esa literatura porque yo soy escritor. Entonces aquí la mayoría de los escritores hay un ego tan alto. Sí. Y aquí hay un problema que te alaban tanto, que es algo que me da miedo. Si yo no quiero escribir nada, es escuchar las alabanzas, porque me estancan. Y aquí es tan alto. Y los escritores de aquí, o sea, dejan el trabajo editorial a personas que ni siquiera están en la literatura. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes una editorial o muchos mercados editoriales que son imprentas, como acaba de decir el pana? Es que son gente que lo único que le interesa es el dinero. Tú publicas un disparate, esa persona no está cuidando la calidad del libro, claro. no está cuidando la calidad del escritor, o sea, la figura del escritor. Tú le llevas un libro, te dice, te voy a imprimir por tanto, y tú tú imprimes el libro y ya queda ahí. Claro. Porque lo que le interesa es el dinero. Un libro que quede bonito. Mira, los otros días pasó algo con Luis Reinaldo que me sorprende. Luis Reinaldo publica 100 ejemplares de Grietas. Y yo estoy emocionado. Yo le dije, loco, mira, vamos a salir. Eso se va a vender de una vez porque yo conozco a gente que la van a comprar. Y Luis me dice, no. Te voy a dar tu parte, tú lo vendes, y lo mío, dame tiempo para venderlo. Un negociante no te dice eso. No, tú dices, claro. mierda, o sea, el pana como es otro nivel. ¿Por qué? Porque es un escritor que le interesa más el producto y el escritor que el dinero. Y lo que no se da mucho aquí. Entonces, yo creo que de un lado hay un descuido de parte de los escritores o sea, cada uno está en su rincón, escribe, y cuando se reúnen, hablan de literatura y piensa que la cosa está ahí, ¿no? Y que están bien. Es exacto. Pero y lo que te dije al principio, que deberíamos salir de ahí. Vamos a venderle los libros a otra gente. Exacto. Tú sabes que una cosa que le hizo mucho daño a la literatura aquí por esos años de los 80, 70, 80. Aquí se acostumbraba a que por ley, cuando tú comprabas un libro, había cierta compañía que tenían que comprarte parte de la edición. Pero tú tenías que estar pegado, tú tenías que conocer a alguien, ¿no? Y yo pienso que eso, el no verle, porque yo insisto en que aunque no sé, yo no me voy a hacer millonario con esos libros, ¿verdad? Pero, exacto, millonario no, pero
pero que puede ser digno y que puede ser autosostenible. Esa palabra sí me gusta. Exacto. Que puede ser autosostenible. Y que el libro de Grieta, cuando venda 100, yo pueda, estaría loco por ponerle una vaina que diga 3ª edición. Sería hermoso. ¿Me entiendes? Y que esté en un supermercado. Y que el que sabe de literatura no lo va a comprar, espérate, el que sabe de literatura no lo va a comprar por el ego. Pero un chamaquito que está ahí, que está empezando, que le gusta, que ve la portada bonita, que ve que dice que ya son tres ediciones, me lo voy a llevar. Claro. Y ahí es que yo te cojo. Ahí es que yo te trinco. Mira el bartender, por ahí abre la puerta. Yo quiero que pasemos ahora a hablar un poquito de lo que leen ustedes. O sea, si yo fuera a hacer una panorámica de la literatura dominicana actual de ustedes, ¿qué es lo que yo tengo que leer que me va a volar la cabeza? ¿Qué es lo primero que va a salir en esa cooperativa de que nosotros vamos a tener que publicar? Pero antes de eso me gustaría opinar una cosa un poquito más al margen del tema de las editoriales. Yo quiero hablar sobre el lector del siglo XXI. Es decir, en un panorama donde hay una oferta de contenido apabullante en todos los sentidos, que además de que es la época en que más libros se publican en toda la historia de la humanidad. Y más se escriben también. Y más se escribe también. Y que en otro formato, dígase video, performance, música, audio y todo eso. ¿Por qué elegir un libro? Cuando hay tantas otras opciones de consumo, ¿verdad? Yo hago mucho esa pregunta como escritor. Es decir, el hombre promedio de hoy que yo digo, a veces un poco en broma, que el hombre promedio de hoy tiene la atención del hombre promedio de hoy, tiene la medida de un video de TikTok, yo digo, porque salta de una cosa a otra con mucha facilidad. Entonces, el nivel de... sí, un poquito, sí. Entonces, yo mismo me digo como escritor, oye, yo voy a hacer un producto que demande un esfuerzo intelectual de alguien y va a tener un impacto. Es decir, sí. La literatura que estoy haciendo hoy, que estamos haciendo todos hoy, o sea, que tan conectado está con la realidad de manera que decide echar a un lado el video de TikTok, el video de lo que sea que está consumiendo, que es de fácil consumo, que le dice algo, que le da estímulo rápido, va a elegir un libro frente a eso. Es decir, te voy a poner un ejemplo rápido. Sí, sí. Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura. Un fenómeno. Annie es un fenómeno a nivel de lectores, de lectoras sobre todo, 20añeras, 30añeras. Son sus lectoras, sobre todo. Annie es una señora ya, de 80 y pico de años. Sí, creo que ya, sí, ella, si no ha cumplido los 80, ya tiene que estar como cerca. 82. Sí. Y ella no ha tenido, digamos, detrás un gran aparato mediático. Tampoco es una escritora difícil, ¿verdad? Pero tampoco es una escritora ultra comercial, digamos, ¿verdad? ¿Por qué Annie tiene lectoras, por ejemplo? ¿O por qué ciertos escritores sí tienen muchísimos lectores? Hay un asunto que tiene que ver con los mercados, pero hay un asunto también que tiene que ver con la constancia del escritor y con la honestidad sí. intelectual del escritor. Si comenzamos escribiendo de un primer momento pensando, digamos, en el impacto que se va a tener o en la resonancia que va a tener un libro o no, no sé, me parece un camino errado, ¿verdad? Ernaux no es una gran escritora, para nada. Y de hecho, lo que Ernaux hace en la literatura francesa ya lo hizo Marguerite Duras en los años 60. Sí, yo vi que usted publicó algo así. Muchísimo, sí. Que es una escritora para 20añeras. Sí, para 20añeras que no han leído Duras. Manny, tú ves cómo él le habla de usted. Estamos teniendo. No, respeto. No. No, pero no me malinterpreten. Yo no estoy
planteando desde el punto de vista del impacto que va a tener. Yo lo que me planteo es que el escritor tiene una tarea más dura. Más hoy dura, en día. sobre todo, Claro, exactamente, sí. Es dura, totalmente. muy dura. pero Es hay dura. está bien, Sí, pero es dura. hay, si Porque tú me que- dices que es dura, a lo del fisiculturismo, es dura, pero si lo estuviéramos inventando desde la suerte. Ahora, tuvimos la suerte de tener gente, por ejemplo, ¿a quién cita ella ahí, el epígrafe? Es Auster. Exacto. Sí, sí. Y nosotros tuvimos a Borges. Exacto. Hay una clase de Piglia, cuando él está hablando de Borges, que él dice que la genialidad de Borges fue escribir de como nosotros leemos hoy. En su tiempo, él escribía una literatura para gente como nosotros leemos hoy, por flashes, por momentos, por citas. Entonces él te deconstruye los cuentos así. Por eso que dice Piglia, nunca escribió cuentos, porque con el estilo que tiene no puede, Novela. Nunca escribió novela, porque con el estilo que tiene no puede escribir una novela porque no lo aguanta. No lo aguanta. El estilo aguanta los cuentos, Exacto. que son cortos, que son son breves, cortos, que se mueven, Sí, sí, sí. que 100 juegan con páginas la de Borges, autoficción. No, de hecho, eso es un caso bastante curioso. O sea, yo estoy de acuerdo con Emil en este sentido. Por ejemplo, cuando tú estás tomando el caso de George R.R. Martin, un pana que escribió unas novelas así que tiene miles de lectores. Sí, O sí, sea, sí. cuando tú lees Juego de Tronos, son 5 libros ahí. Cada uno son, lo mínimo son Tolkien. 800. Tolkien. Su Tolkien mínimo es son un genio 800 para mí. páginas. No, y ahora Sí. mismo la niña mía en la escuela está en un club que se llama La Batalla de los Libros. Y ellos están leyendo Percy Jackson. Percy que Jackson. Son escritores de libros de miles de páginas, pero Exacto. son miles de lectores. Entonces, yo creo que hay que buscar. Por ejemplo, aquí se dice que la gente no lee. Yo creo que es una mentira. Tienen que leer porque ellos están en Instagram todo el tiempo leyendo que leer. cosas y leen Facebook. Sí, es una- Entonces, si es tú una lees... Bueno, manera- comparten portada, eso es lo que sabemos, no que leen los libros. No, pero digamos, no, espérate, pero es que si tú- hay que leer. Los books, hermano. Porque la gente te dice a ti, la gente no lee. Ahí mismo yo te digo que ese axioma no tiene valor porque la gente lee. No, Lee no. los memes, la gente lee. Lee los que memes. lee otra cosa, que lee diferente, que yo tengo que atraerte de una manera. Bueno, lo que igual no es ventaja, como dicen los tigres. Entonces, si estamos en un mundo así, yo puedo ser más creativo. Mira cómo empieza la obra de ella, de 1900 tanto y 1900 tanto. Y te voy a jugar con un juego ahí del performance, pero en el teatro, en la formalidad de la cuarta pared. O sea, si no me... Que otra cosa, que no es verdad, pero yo también puedo decir, bueno, si el axioma es que no están leyendo, pues como no me lee nadie, voy a escribir como me da mi gana, que También. yo juego a veces con eso. Ande la suprema libertad. Si nadie te va a leer. Pues entonces ya Haz lo que tú quieras. yo me voy a tirar como yo quiera. Claro, Ahora bien, sí. voy a leerme que me lo goce yo, que me lo crea yo. Porque que a veces yo veo unos libros que andan por ahí que yo veo, los leo, porque también uno para algo leyó. Porque para algo leyó. Uno todo lo lee y tú dices, ay, pero es que él está tratando de convencer a alguien de una idea del escritor que todavía perdura entre nosotros. Sí. Nietzsche dice, un siglo de lectores y hasta el espíritu olerá mal. Diablo. Sí. No, pero también hay, o sea, en otras partes de Latinoamérica hay algo que se hace, es que como usan la literatura como un efecto de eso de Bad Bunny. Publican un libro, hacen una presentación aquí, hacen una presentación allá, o sea, le dan tanto, agotan, o sea, esas presentaciones. Acá tú publicas un libro, el pana hace una presentación de 20 gente y ya el libro queda ahí. O una obra y se presenta ese fin de semana, que es lo que yo digo Exacto, y aquí. se queda ahí. Una Entonces, cosa que cuando no- el actor o los actores, una cosa me pasaba, yo aprendí en Puerto Rico, o sea, había actuado aquí muy mínimamente en cosas que a veces había montado yo mismo. Y claro, era un fin de semana, a lo mucho 2. Nunca hice 2. Yo veía a Ese es el otra gente que asunto. hacía 2. Guadijá que podía hacer 2. Guadijá que hacía. Guadijá que podía hacer La 2. tiendita del horror. Exacto. Fácilmente Imagina, por hacía ejemplo, dos, tú tres. publicas una novela tuya, o sea, vamos a decir con Luna Insomnia, y Luis Reinaldo te dice, mira, te voy a publicar 100 ejemplares y vamos a hacer una presentación en Santo Domingo.
Es imposible que no se venda esos 100. Y después tú dices, vamos a sacar 1000 ejemplares. Tú haces una presentación en Santo Domingo, uno en Santiago, uno en tal lugar, en tal lugar. Tú buscas contacto con las universidades y tú haces, es imposible que no se vendan 1000. Pero es que no es un caso hipotético. Pero es que esa campaña no se hace. Vamos a volver un chin, vamos a dar un chin de... Dale, Riway, el reggae de los 90. Replay. Para que tú veas. Estamos tirando la cédula aquí porque estos chamaquitos no saben lo que es. Vamos a darle Riway, vamos a volver un chin atrás. Yo no sé por qué, pero Andrea. yo siento que yo he escuchado esa canción. Claro, obvio. Son de las reminiscencias. El soundtrack de la generación de tus hermanos, de tus alguna primos, tía planchando por ahí. El asunto es que mis hermanos son más pequeños que yo. Sí. Y mis primos son de la misma edad que yo. Tú la escuchas. Si te criaste en Santo Domingo, en algún momento te escuchaste. Eso está ya al mismo nivel que Maelo, el Exacto. incomprendido. Exacto. Tú oíste el incomprendido. Al nivel de repetición. Quítate de la vía Perico, ¿quién? Quítate de la vía Perico. ¿Para dónde que tú quieres ir? No 1000 ejemplares. No. Sí, yo no quiero ir. Es un ejemplo. No, 1000 ejemplares no. Mira, lo que decía Rey, por ejemplo. Y me llamó la atención que tú decías algo parecido con tu novela, que tú decías, bueno, ya tengo fecha en Venezuela. Ojalá que sea así en Venezuela. En Venezuela tú puedes publicar 300 ejemplares, pero sería bueno, por ejemplo, que tú pudieras publicar también en Colombia 300 ejemplares más. Claro. César Aire lo estuvo haciendo toda su carrera, hasta un momento en el que ya César Aire salió de esa nube de escritor de culto, ¿verdad? Y ya lo compró Mondador y qué sé yo quién, y ya lo publican en editoriales más comerciales, más globales, ¿verdad? Pero lo estuvo haciendo así, es decir, una editorial en México, ¿quieres el libro? En México tú lo vas a publicar. En Colombia, en Chile, en Perú, hay. O sea que tú pequeñas como editoriales. autor ya... Eso lo dice O Cartonera, sea, tú no tienes ¿verdad? que preocuparte Pero por sí, publicar 1000 en Santo tú como Domingo autor y que se ya, te vendan aquí. Tú como autor ya, tú puedes jugar. ¿Qué es lo que te digo? Alfaguara no me quiere publicar. O no consigo un agente, que ese es otro tema. Un agente. No consigo un agente. Bueno, ya no es sería bueno, pero no es necesariamente lo que se necesita. De los 6 libros que yo tengo, uno es que, por ejemplo, con Candela, es que yo he podido hacer cosas. Y Corregidor compró unos derechos y ellos me dijeron a mí, nosotros vamos a fungir como tu agente también. Ya por ahí hay una traducción interesada. Exacto. Yo se lo mando a ellos. Llega presentado diferente. Por ahí es que yo me voy. Ya aunque lo publico yo primero, después lo publica Alfaguara, después lo publica Corregidor, ya hay una película, ya esto lo ve como... Ya lo ve otro como producto. Porque no es verdad que si tú te sientes a esperar, ellos van a venir. Y lo que tú dices de los... Se venden allí, se venden aquí, se venden aquí. No es un caso hipotético. Con esa novela del Hombre Triángulo, nosotros relajamos aquí siempre. Yo lo único que dije fue, de las provincias no voy a hacer una publicación en Santo Domingo, una presentación en Santo Domingo. Pero yo viví en Cabarete y todos los fines de semana yo cogía, mira, Bonao, San Francisco, Santiago, La Vega. Loco, yo tenía 1000 ejemplares y yo lo vendí. Exacto. A 100 Pero él pesos. lo vendió. Y lo vendí. Pero tú tienes que buscar tu Claro. Y un colmado y hacerlo un colmado y vaina. La vaina es que Y más tenemos que cuando tienes romper... una primera novela. Romper ese Pero estigma. hay un ecosistema ya que ustedes, y que yo creo que todos los jóvenes escritores dominicanos tienen que conocer. Hay un ecosistema. Hay un ecosistema editorial latinoamericano, sobre todo, Exacto. muy potente, que no va por las grandes tiradas, eso sí. Bueno, eso sí. No va por los grandes adelantos, no te van a pagar un dineral ni nada, pero van a poner Pero tu hay una libro. presencia editorial. Va a haber una presencia. Y son pequeñas editoriales que, por ser pequeñas y por los autores que elige, el cuidado que pone, han ido ganando prestigio. ¿Tú quieres que yo empiece a recoger este negocio? él la Manny, cabeza... habla, dime. No, él va a hablar, pero oye lo que está pasando con Manny, que él está en negocio. Y él cree en esta vaina. Y él se le está explotando la cabeza ahora mismo con todo lo que... tiene mucha idea. No, porque la gente, lo chulo de Manny es que la gente, él la voz, él es la cuarta pared. La cuarta pared La voz en off. de la Que tenemos que juntarnos de nuevo, yo digo, que deberíamos hacer un recital
Sí. Nosotros, montarlo. Hubiese Yo tengo gustado Google ya a mi compartir disposición. Entonces, ¿qué podamos hacer? Juntarnos ahí, leer y hablar con el público. O sea, hacer una cosa diferente. Yo estoy viniendo, yo estoy tratando de comprar otro semestre más, quedarme hasta julio, pero... Porque yo creo en esta posición, ¿no? Que yo digo, la cooperativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aunque todavía no está hoy en un sentido, yo trabajé con la cooperativa empresarial Lo Correcto cuando el hip hop aquí no se conocía. Habla, Manny, habla. Porque... Lo correcto. Claro. Todos ellos. La cooperativa empresarial Lo Correcto. Bueno, De música sin que había fin. en el país hasta el sol de Y que hoy. funcionó. Y funcionó. Porque hoy es vaqueró por eso. Y dio resultados. Hoy nosotros huimos al Alfa porque hubo un cuarto frío en donde está en Lo Correcto, en donde se decían los discos. Imagen, logo. Y Melimel, Eso es historia hello, detrás. Melimel grabó su primer disco en ese estudio. Tenían una oficina física. Claro. Oficina, estudio. ¿Y Entonces, qué ajá. pasó con lo correcto? Bueno, Ahí. la realidad pasó. No, pero espérate. No, pero hay muchos No, porque proyectos sería- de ahí que están ahí, ¿eh? Dios De mío. está en los ecos. Eso existe ahí, porque sería injusto decir Pero dónde hicieron está, en una época donde no había las facilidades que hay hoy. qué hay hoy. Y entonces, ¿dónde está Tupac? ¿Y dónde está Biggie? Muerto hace ¿Y dónde mucho. está? Exacto. Exacto. Y Dr. Dre salió en el Super Bowl. Ah, qué chulo y vaina. Pero acuérdate que eso era gueto antes. Y hoy está ahí, exacto. Entonces, cuando yo estaba jangueando con Lo Correcto, enrolar un joint era un problema. Exacto. Y uno tenía que juntarse a fumar en un sitio que No había redes sociales. no había redes sociales. Mira, una amnistía ya, Biden dio una amnistía para todos los condenados por... Llegaban en Por hierba. Sí, ya. Era otro flow. Era a Muy principios de frito los 2000. ahorita. Yo tuve la oportunidad de... Correcto.com. Yo tuve la oportunidad de janguear con ellos cuando estaba en un momento muy bueno. Como los años 80. Hicimos lo Ciudadano Cero, y juntamos la literatura, el teatro y el performance. Y por primera vez nosotros pudimos juntar en el dominio americano breakdance, o sea, los 4 elementos del hip hop, de la cultura hip hop. Es que ustedes están ustedes están en la época... Privilegiado. No, y que Bad Bunny hoy es Dios. Mira, o sea, pero- pero... Jesucristo, en verdad. Ahora que tú dices eso, se me ocurre que tal vez un primer momento de esa cooperativa puede ser un evento, Va a salir de aquí esa primera copa. puede ser un evento. Tú dices la cooperativa que vamos a armar nosotros. Sí, puede ser un evento de presentación de libros, puede ser un evento de teatro, puede ser un Vamos a evento, hablar de lo que va a qué ser sé yo. después. Tenemos que hacer una cooperativa porque no puede ser una compañía, no puede ser una editorial, Unisonde no puede estar solo, ¿me entiendes? Exacto. Y el ejemplo está en Puerto Rico, en los años 2000. Lo que yo estaba diciendo ahorita era que a ese movimiento editorial independiente que hubo en los 2000 en Puerto Rico, le dio pero un batazo que nosotros no hemos vivido eso. Nosotros nos quejamos y vaina, pero nosotros no sabemos qué es eso. Todos esos tigres vendiendo su librito y vaina, y viene Boulder y Barnes Noble y se le mete en Puerto Rico. Se mete en Plaza de las Américas, se mete en el Viejo San Juan, se mete en Bayamón, se mete malls, mega super librería. Un monstruo. Que te vendo CD, que te vendo café, que te vendo los libros, que te vendo... cuesta con esteroides. Sí. Y no uno y ni dos. No. Cuesta Entonces, una ¿qué cámara pasa? al lado de- Pero ¿qué pasó inmediatamente 6 años después? Loco, todo eso quebró. Barnes Noble quebró. Es que tú tenías Amazon que está dando durísimo. Y después quebró Boulder. No, eso fue mucho después. Pero ¿qué pasa? Esas editoriales pequeñas y ese movimiento editorial pequeño que también se extiende a las librerías, está ahí hoy dando duro, donde nosotros no estamos. Porque es que eso es lo que genera perseverancia. O sea, esas son la gente que se mantienen en el asunto, ¿entiendes? Y que ¿Cuántos muestre- años tiene Luis Reinaldo con una insomnia ahí? Pal. Ahí hay una experiencia ya. Y yo Hay digo, trabajo, y hay que recuperar. vuelvo y repito, este nivel de diseño, este cuidado editorial, independientemente de la poca carencia que él tenga en distribución y todo eso, que Claro, no es él, exacto, todo la que no tiene. es él, todo porque lo tiene. Búho no lo distribuye, Búho te lo imprime y te lo imprime Ya, bonito. toma. Brega. Llévatelo. Y yo lo quiero y son míos. Claro. Y el sueño de uno es poder imprimir ahí porque son de los pocos impresores que tienen un cariño por el libro. Son mis amigos. Exacto. El detalle. Pero la realidad es que porque son tan buenos haciendo eso, no pueden No pueden distribuir serlo el libro. todo. Y mi vaina es, los libros están, los lectores están, aquí se imprime.
vamos a distribuirlo. ¿Cómo es que vamos a crear un sistema de distribución? Por ejemplo, te voy a contar una experiencia que yo tuve el año pasado en la feria que se hizo en San Francisco de Macorís. Que fuimos a leer en una universidad privada de allá. Yo creo que se llama... No recuerdo el nombre. Y ahí estábamos leyendo bueno, no recuerdo los nombres. Estaba como Pedro. Y lo interesante es que estaba también Tatis. Estábamos leyendo ahí. Y en la sala había como más de 50 estudiantes escuchando la lectura. Y mientras leíamos, y después de la lectura, los estudiantes estaban preguntando, yo necesito, porque Tatis leyó un cuento bien morboso. Todo el mundo, ¿dónde conseguir este libro? El pana no tenía ni siquiera, el único ejemplar que tenía era el que estaba leyendo. Y eso es Tati, que es mi hermano, que es un hayao. ¿Entiendes? Exacto. Y ¿dónde aparecen los libros de Frank Baez? No aparecen. Exacto. Cuando tú deberías, en esa actividad donde tú deberías tener una mesa con el libro de cada escritor, es como, ¿me entiendes? Eso es parte de la cooperativa. Tintiana publicó su primera novela con una publicitaria. Miren, señores. Ajá. Poquísimos ejemplares. Poquísimo. ¿Y dónde está Rita Indiana hoy? ¿Y dónde está Rita Indiana hoy? Entonces, nos vamos a juntar de nuevo. Nosotros siempre decimos eso, que la gente, los programas se dan tan bien aquí, que la gente tiene que volver. Miguel Yarul. Vamos a encontrarnos. Tienen que venir a la loya individual para que hablen de su propia. Porque lo que pasa es con Duro y Canalla es que nosotros hablamos del ámbito. Sí. Ya La Yola es un programa literario. No voy a decir que es más serio porque aquí no hay seriedad. Después de haberte leído. Es más dedicado al autor. Que yo te lea, al autor. Si ya venimos a hablar ya de... La Yola Borracha es más dedicado al autor. Duro y Canalla es más el ámbito, ¿no? Entonces que vengamos ahí creo que es un gran primer acercamiento. Estoy muy contento. Espero que no se quede aquí, que podamos hacer más cosas y que nos sigamos leyendo. Además es la punta del iceberg de lo que está pasando en la literatura dominicana joven. Yo voy a esa conferencia el jueves. Me invitó el Centro León a la UNFU. Hay una exhibición de los libros que ellos hacen y de el proceso de hacer un libro que está muy bueno. ¿Próximo jueves? Este jueves, exacto. ¿En la UNFU en Santo Domingo? Sí, señor. Entonces, veremos, ellos están haciendo una promocioncita. Quizá nos podamos juntar ahí otra vez, porque es el panorama de la escritura de ahora. Y por ahí es que yo... Bien. Y entonces, bueno, esto fue Duros y Canalla después de un hiato a nuestros fans. Mira, pero vamos a darle un bonus track ahí. Cuéntanos un poco... ¿De Argentina? Claro, cuéntanos un poco de Argentina. Yo mañana voy para Argentina, Acento, para la televisión de Acento, ¿no? A hablar un poco de eso. Pero básicamente, o sea... ¿Alguna primicia aquí para...? Llego a Argentina. Me invitan a Argentina al 27 foro del libro y la lectura, del fomento del libro y la lectura en el Chaco, en la provincia del Chaco. Vuelo, que eso fue el día que me fui de aquí. Sí, un vuelo Panamá, llego a Argentina, de Argentina cambio de aeropuerto, cojo otro avión, llego al Chaco. Con Samantha Schweblin, Dolores Reyes, Rebeca Chirif, o sea, la verdad de la verdad, ¿no? Ella tiene una novela que se llama Distancia de Rescate. La enseñé el semestre pasado. Dice Gabriel García Márquez que cuando leyó Juan Rulfo le dio durísimo. Se rompió. Yo cuando leí Distancia de Rescate me dio durísimo. Es una novela fenomenal. Nos estamos quedando en el mismo hotel, somos 9 escritores invitados, ¿no? Y vamos del hotel para allá en esta guagua, el chofer se pierde y entra por el frente. Entra por el frente del centro de convenciones. Y yo estoy viendo toda esta caseta, toda esta casa de campaña, y digo yo, son indigentes, digo yo. Tú sabes, le pregunto a un pana. Y me dice, no, esas son gente que está haciendo fila desde hace una semana para comprar los tickets para venirlo a ver a ustedes. Diablo. Qué bello. Eso es Argentina. Del Tigre da la vuelta por el vaina, entramos al sitio, 3,000 sillas, loco. 3,000 sillas y hubo que traer más
para que los profesores, estudiantes, gente venía a ver, porque tampoco era un foro de literatura, era un foro de lectura, de cómo leer más y mejor. Entonces, sí, tú traes escritores, pero también traes profesores, técnicos de lectura, psicólogos, pedagogos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, loco, o sea, tú tienes 13, fueron 2 días de eso, men. Nada, y un día me dio una cagadera, porque esos tigres comen carne, o sea, el aperitivo carne, vaina que yo, una churria, loco. Que, se come más carne allá que acá. Y tuve que ir a una farmacia a comprar una vaina y me perdí al entrar, y entonces entré por el lado que no era del centro de convención y me quedé mirando los libros. Y llegó la gente ahí, ¡ay, una foto! ¡Fírmame el libro! ¡Una foto! Con el escritor. Y que habían leído el libro. Yo no te estoy hablando a ti de que no, iban con el libro y tú le ibas a firmar el libro y tú veías el libro manoseado. Entonces tú dices, coño, o sea, me tocó. Claro, es que es una potencia. Me tocó, te toca, porque tú dices, se puede leer. Y tú puedes tener una vez. Entonces, en eso que estamos aquí en Duro y Canalla, no es una vaina religiosa, pero te acerca. Yeah. Te acerca. Duro, entonces recuerda que estás en duros y canallas, duro ante un estilo de la vida y canalla porque escribir y respirar es lo mismo. ¡Sí! Si te gustó el contenido de nuestro corito, deja tu comentario, comparte, recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa las sillas nunca tan contadas. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.